Mis sobrinas malcriadas seguían robando las cosas de mi hija, así que puse un candado en su habitación. Encontraron la llave de repuesto y robaron aún más de sus cosas, así que las eché y quedaron sin hogar. Mi cuñado y sus hijas gemelas de 18 años viven con nosotros, y las gemelas no tienen ningún respeto por la privacidad de mi hija. El día que se mudaron, entraron en la habitación de mi hija y se llevaron su ropa. Solo la devolvieron después de que las presioné para que lo hicieran. Cuando le mencioné esto a mi cuñado, no vio ningún problema con ello. Mi esposa dijo lo mismo, que esto era solo comportamiento típico de chicas adolescentes. Las gemelas pronto se volvieron más invasivas, tomando las joyas de mi hija, sus productos de cuidado de la piel e incluso su laptop. La gota que colmó el vaso fue cuando mi hija compró un kit de maquillaje de $75 que había estado ahorrando. Una de las chicas lo tomó sin permiso y lo arruinó. Cuando escuché esto, me enfurecí y de inmediato le compré a mi hija un candado de tamaño industrial para su habitación. Cuando mi cuñado vio el candado, no estaba contento. Gritó que estaba tratando a sus hijas como ladronas y que mi hija mimada podía comprar un kit de maquillaje de $10 en Walmart. Tan pronto como dijo esto, quise lanzarme sobre él, pero mi esposa entró y lo interrumpió. Terminó poniéndose de su lado. Dijo que las chicas adolescentes se prestan cosas todo el tiempo y que debía quitar el candado de la puerta de nuestra hija. Mis palabras exactas fueron por encima de mi cadáver. Bueno, no debería sorprender que no pasara mucho tiempo antes de que la situación empeorara. A pesar del candado, la privacidad de mi hija seguía siendo invadida. Las gemelas de alguna manera encontraron la llave oculta que le había dicho a mi hija que guardara como respaldo en caso de que perdiera la suya. Todavía no sé cómo lo hicieron, pero un día, mientras mi hija estaba fuera, se colaron en su habitación y se llevaron su laptop. Esta vez dejaron la ropa y el maquillaje. Horas más tarde la devolvieron, pero estaba prácticamente destruida. La pantalla estaba rota, el teclado no respondía y ni siquiera encendía. Cuando mi hija la vio, se derrumbó por completo. Ese laptop contenía todo meses de ensayos universitarios, proyectos en los que había pasado noches trabajando y fotos personales que no podía reemplazar. Se sentó en el suelo, sosteniendo el laptop roto y lloró desconsoladamente. Nunca la había visto así y mi corazón se rompió. Estaba más allá de la furia. Esto fue deliberado, descuidado y cruel. Entré furioso en la sala donde mi cuñado estaba sentado, completamente ajeno al daño que sus hijas habían causado. Le conté lo que sucedió, esperando algún tipo de disculpa o al menos un reconocimiento de que sus hijas habían cruzado una línea. En lugar de eso, se encogió de hombros. Dijo que no le habían hecho ningún daño a mi hija Courtney, y que esa era la razón por la que se debe tener copias de seguridad de todo. Hizo que pareciera que yo tenía que hacerlo, que tenía que enseñarle una lección. Vi rojo. Ese accidente acababa de borrar meses del trabajo de mi hija. No tenía ni idea de lo que ese laptop significaba para ella. Lo había ahorrado y comprado ella misma, y ahora estaba arruinado. Le dije que sus hijas tenían que hacerse responsables. Dijo que hablaría con las gemelas, pero que estaba seguro de que no lo habían hecho a propósito. No podía creer lo que estaba escuchando. Llevaban semanas invadiendo su espacio, tomando sus cosas, y ahora habían destruido algo que no podía reemplazar. Le dije que tenía que arreglar esto, porque si no lo hacía él, lo haría yo. Después de una larga y acalorada discusión, finalmente accedió a cubrir parte del costo de reemplazar el laptop. Actuó como si me estuviera haciendo un favor, como si debería estar agradecido de que ofreciera algo. Fue exasperante. La tensión en la casa aumentó aún más después de eso. Mi esposa intentó mantenerse neutral, esperando que las cosas se resolvieran solas con el tiempo, pero incluso ella empezaba a frustrarse. La actitud de su hermano y su completa falta de responsabilidad la estaban desgastando. Lo defendía cada vez menos y podía ver el agotamiento en sus ojos cada vez que discutíamos sobre la situación. Mercy y yo sabíamos que teníamos que tomar unas vacaciones para alejarnos del desastre en casa, así que Mercy, Courtney y yo fuimos a un resort cercano por un fin de semana. Cuando regresamos de las vacaciones, nos sentíamos renovados. El fin de semana en el resort fue un alivio del caos que venía siendo nuestra casa. Mercy, Courtney y yo logramos relajarnos y olvidar, por unos días, las tensiones constantes con las gemelas y mi cuñado. Courtney incluso mostró algunas sonrisas, aunque todavía estaba triste por la pérdida de su laptop y todo lo que contenía. Intentaba ver el lado positivo. Al menos estábamos juntos y tuvimos un breve respiro de paz. Pero cuando volvimos a casa, cualquier sensación de tranquilidad desapareció rápidamente. Tan pronto como entramos por la puerta, noté que algo andaba mal. Había maletas y cajas por el pasillo y, al subir las escaleras, vi que las pertenencias de mi hija estaban amontonadas en un rincón del pasillo. Mis ojos se abrieron de incredulidad. Al abrir la puerta de su cuarto, vi a las gemelas cómodamente instaladas allí,
acostadas en su cama, y las paredes ya decoradas con pósters que claramente no eran de Courtney. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, tratando de contener mi enojo. Una de las gemelas, sin molestarse siquiera en mirarme, simplemente soltó una risita burlona y dijo: «Bueno, pensamos que este cuarto era más amplio. Y como estábamos compartiendo el cuarto más pequeño, pues, creímos que sería más justo». ¿Más justo? ¿Así justificaban invadir el espacio de mi hija y robarle su cuarto mientras estábamos fuera? No podía creerlo. Courtney, que venía justo detrás de mí, se quedó parada en la puerta, sus ojos abiertos y llenos de lágrimas. No sabía qué decir. Las dos chicas, sin un ápice de vergüenza, habían tomado sus cosas y simplemente decidido que ahora la habitación era de ellas. Me dirigí hacia ellas, intentando mantener la calma. Tienen exactamente 5 minutos para salir de aquí y devolver todo a su lugar. Esta es la habitación de mi hija. Fue entonces cuando mi cuñado apareció, con una expresión de falsa calma y superioridad. Entró en la habitación y se colocó entre mí y las gemelas, cruzando los brazos. «Creo que estás exagerando. Las chicas solo intentan adaptarse. Han pasado por un momento difícil, y esta habitación es realmente más grande. Creo que tiene sentido que se queden aquí. Tu hija puede quedarse con la habitación más pequeña». Ese argumento me hizo ver rojo. ¿Cómo alguien podía ser tan descarado? Sabía que había minimizado el comportamiento de sus hijas, pero tomar la habitación de mi hija, que siempre había sido suya, sin consultarnos siquiera. ¿Y cómo podía hablar con tanta frialdad? Como si la privacidad y el dolor de Courtney no significaran nada. ¿Adaptarse? Prácticamente grité. «Esta es la habitación de mi hija. Ustedes no tienen derecho a apropiarse de ella. Ya han tomado sus pertenencias, y ahora también quieren su espacio». Mercy llegó en ese momento, intentando entender qué estaba pasando. Le expliqué rápidamente, mientras Courtney solo sollozaba en silencio, y mi esposa miró a su hermano incrédula. «¿No pueden hacer esto, John? Esta es la habitación de Courtney». Él se encogió de hombros, como si lo que sintiéramos o dijéramos no tuviera la menor importancia. «Mira, las chicas necesitaban un espacio mejor. No veo por qué esto es un gran problema». Mercy intentaba argumentar, pero él se mantenía firme. Y las gemelas, detrás de él, nos miraban con una expresión de desdén, claramente disfrutando la situación. Sabían que nos estaban provocando, sabían que estaban cruzando la línea, y no les importaba. Podía sentir cómo crecía mi ira, y cada vez más me preguntaba hasta dónde llegaría este abuso. Mi hija, Courtney, dio un paso adelante, secándose las lágrimas del rostro con las mangas de su sudadera. «Por favor, tío John, esta es mi habitación. Solo quiero que me devuelvan mis cosas. No hice nada para merecer esto». Pero antes de que pudiera terminar, una de las gemelas la interrumpió, riendo. «Por favor, deja de hacer drama. Deberías sentirte afortunada de tener un techo sobre tu cabeza. Solo estamos tratando de acomodarnos. Lo mínimo que podrías hacer es entender». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el diálogo no llevaría a nada. Mercy, agotada y al borde de las lágrimas, le suplicó a su hermano que retrocediera y dejara las cosas como estaban antes, pero él se negó. Dijo que las chicas no volverían al cuarto pequeño y que tenían más derecho a un espacio más grande que Courtney. Finalmente, perdí la paciencia. Le dije que, si las cosas seguían así, tendrían que encontrar otro lugar donde vivir, pero él se rió en mi cara y dijo: «Buena suerte intentando echar a tu propia familia de casa. Me aseguraré de que todos sepan lo que estás haciendo». Sabía que estaba fanfarroneando, pero su cinismo y manipulación me enfurecieron aún más. Me retiré a mi habitación, mientras Mercy intentaba consolar a Courtney. El dolor en el rostro de mi hija era insoportable, y sabía que no podía dejar esto pasar. Tenía que encontrar la manera de recuperar la habitación de mi hija y poner fin a la falta de respeto que estaba destruyendo nuestra paz. La situación continuó persiguiéndonos en los días siguientes. Las gemelas hacían gala de su nueva conquista, entrando y saliendo del cuarto de Courtney como si siempre hubiera sido de ellas, mientras mi hija se acurrucaba en el cuarto más pequeño, lleno de cajas y pertenencias amontonadas. Le prometí a mí mismo que no dejaría las cosas así. Podían haber tomado una habitación, pero no se quedarían con nuestro hogar. Sabía que no podía dejar que esa situación continuara. Después de ver a mi hija acurrucada en ese cuarto pequeño, rodeada de sus cosas amontonadas mientras las gemelas se adueñaban del espacio que era suyo, algo dentro de mí finalmente se rompió. Llegué a la conclusión de que ya no podía permitir que mi cuñado y sus hijas siguieran abusando de nuestra hospitalidad y, sobre todo, de la dignidad de mi hija. Era hora de tomar una decisión drástica, pero necesaria. A la mañana siguiente, llamé a mi cuñado para una conversación seria en la sala de estar. Mercy estaba a mi lado, y Courtney,
aún afectada, observaba desde el pasillo. Hablé firme, sin rodeos. John, tú y tus hijas tienen que irse de nuestra casa. Tienen una semana para recoger sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. La cara de John se puso roja de furia, y empezó a gritar, diciendo que yo estaba siendo injusto, que estábamos siendo desagradecidos después de todo lo que él había hecho por nosotros. Pero yo no retrocedí. Intentó poner a Mercy en mi contra, diciendo que ella era su hermana y que tenía el deber de ayudarlo. Pero ella solo lo miró con tristeza y dijo, John, ya basta. Esto no es justo para Courtney ni para nuestra familia. Ustedes han cruzado los límites. Las gemelas, al escuchar la decisión, empezaron a gritar y a llorar, alegando que yo les estaba arruinando la vida y que solo queríamos verlas en la calle. Yo simplemente respondí, sin inmutarme. Les di una oportunidad, las acogí en mi casa y me lo pagaron invadiendo la privacidad de mi hija, tomando sus cosas y ahora incluso robando su habitación. Aquí no hay espacio para quienes no saben respetar a los demás. Si quieren un lugar donde vivir, consíganse uno donde el dueño tolere este tipo de actitud, porque yo no lo voy a tolerar más. Siguieron quejándose y gritando durante días, pero empezaron a empacar sus cosas. Mi cuñado decía que iba a contarle a toda la familia lo cruel que yo era, que estaba traicionando los lazos de sangre. En la mañana del último día que tenían para desalojar la casa, hizo un último intento de convencerme de dejarlos quedarse, diciendo que me arrepentiría de alejar a mi propia familia. Lo miré a los ojos y le dije, John, mi familia es Mercy y Courtney. Ustedes son parientes, como mucho, y no tienen derecho a interferir en cómo manejo mi casa y la vida de mi hija. Ustedes se aprovecharon de nuestra buena voluntad y cruzaron los límites. Eso es algo que no voy a aceptar, y por eso estoy tomando esta decisión. Él se quedó sin palabras por un momento, quizás esperando que yo vacilara. Pero no lo hice. Y así, esa tarde, se fueron de nuestra casa, cargando sus cajas y maletas, todavía lanzando provocaciones y quejas, pero nada que me hiciera reconsiderar. La sensación de alivio que sentí cuando la puerta se cerró tras ellos fue indescriptible. John hizo lo que prometió. Intentó difamarme a mí y a Mercy con el resto de la familia, diciendo que éramos desagradecidos, que los echamos sin motivo, pero no me importó. Cuando algunos familiares comenzaron a buscarme, fui claro y directo. Tomé esta decisión para proteger a mi esposa y a mi hija. No voy a permitir que nadie que no vive nuestra vida diaria se entrometa en cómo llevamos las cosas. Y si creen que estoy equivocado, guárdense sus opiniones. Yo seguiré haciendo lo que es mejor para mi familia. Pocos entendieron, muchos criticaron, pero no dejé que eso nos afectara. Mercy y yo decidimos alejarnos de toda esa toxicidad. Reducimos el contacto con aquellos que solo querían juzgar sin conocer los hechos y nos concentramos en crear un ambiente tranquilo y saludable para Courtney. Nuestra prioridad era, y siempre será, su bienestar. Los meses siguientes fueron de mucha paz y reconstrucción. Con el tiempo, Courtney fue recuperando su confianza y volvió a sonreír con más frecuencia. Compramos una nueva laptop para ella, y me aseguré de instalar todas las medidas de seguridad posibles para que nadie más invadiera su espacio. Mercy y yo también volvimos a sentirnos en casa, algo que habíamos perdido en los últimos meses de convivencia con mi cuñado y las gemelas. Hoy, al mirar atrás, sé que tomé la decisión correcta. Mi hogar volvió a ser un lugar de armonía, donde cada uno respeta el espacio y los sentimientos del otro. Y yo aprendí una lección valiosa. No importa quién sea, nunca más aceptaré faltas de respeto hacia quienes amo. Si alguien intenta cruzar esa línea de nuevo, sabré actuar antes de que sea demasiado tarde. Mi familia es mi prioridad, y nunca más permitiré que nadie nos robe la paz. Después de que finalmente logramos echar a mi cuñado y a sus hijas de la casa, me di cuenta de que era hora de asegurarme de que eso nunca volviera a ocurrir. La sensación de alivio por haberlo sacado de nuestro hogar fue enorme, pero aún me preocupaba lo que pudieran hacer. La forma en que se fueron, llenos de rabia y resentimiento, me puso en alerta. Sabía que, para proteger a Mercy y a Courtney de cualquier represalia, necesitábamos tomar medidas más firmes. Comencé instalando cámaras de seguridad en todos los puntos vulnerables de la casa, cubriendo desde la entrada principal hasta el jardín trasero. También coloqué alarmas en puertas y ventanas, asegurándome de que, si alguien intentaba forzar la entrada, nos alertarían de inmediato y se llamaría a la policía. Contraté un servicio de monitoreo que nos daba la tranquilidad de saber que siempre había alguien vigilando, las 24 horas del día. Pero eso no fue todo. Sabiendo que mi cuñado y sus hijas no eran del tipo que aceptan un no fácilmente, decidí ir un paso más allá e interponer una orden de restricción contra ellos. Llevé todas las pruebas que tenía, registros de sus invasiones de privacidad, el incidente del portátil roto, las amenazas veladas de mi cuñado, y presenté todo a la justicia.
Logré obtener una orden que les prohibía acercarse a nuestra casa, a nuestro vecindario y a cualquier lugar donde estuviéramos presentes. Ahora, con la orden de restricción en vigor, cualquier intento de acercarse resultaría en un arresto inmediato. Nunca imaginé lo liberador que sería tomar esa medida. De repente, cada día dejó de ser una batalla constante. Ya no necesitábamos mirar por encima del hombro ni preocuparnos por lo que las gemelas o Ion pudieran intentar hacer. Estaban legalmente impedidos de acosarnos, y finalmente ese peso desapareció de nuestros hombros. Como era de esperar, su reacción fue pura indignación. Ion intentó desafiar la orden, diciendo que yo estaba exagerando, que solo quería tener acceso a su familia, pero la ley fue clara. Ya no podían acercarse a nosotros, y cualquier intento de contacto resultaría en consecuencias inmediatas. Sabía que él odiaba la idea de estar limitado de esa manera, pero no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de mi esposa y mi hija por un falso sentido de obligación familiar. Algunos parientes, por supuesto, intentaron intervenir, diciendo que yo estaba exagerando y que deberíamos resolver todo en familia. Pero yo fui firme, como siempre. Mi prioridad es Mercy y Courtney. No voy a poner en riesgo su bienestar para complacer a parientes que no entienden lo que hemos vivido. Si violan esta orden, irán a la cárcel. Y así es como debe ser. Con el tiempo, incluso aquellos familiares que inicialmente criticaron mi decisión terminaron alejándose. Estaba claro que no cambiaría de opinión. Algunos se resignaron y respetaron mi posición, mientras que otros simplemente dejaron de intentarlo. Yo prefería eso, porque significaba que finalmente podíamos vivir en paz, sin interferencias externas, sin presiones y, sobre todo, sin la sensación de que siempre estábamos luchando para proteger nuestro propio hogar. Los meses pasaron, y la vida siguió adelante. Courtney finalmente recuperó la sensación de seguridad en casa y volvió a concentrarse en sus estudios. Mercy y yo logramos reconstruir el ambiente familiar que tanto deseábamos, sin las tensiones y los conflictos que nos habían atormentado durante tanto tiempo. La casa volvió a ser un lugar donde reíamos juntos, donde cenábamos sin miedo de que alguien nos interrumpiera, donde cada rincón era un refugio de tranquilidad para los tres. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que tomar esa decisión fue lo mejor que pude haber hecho. Nuestra prioridad siempre fue y siempre será nuestra familia, y ahora no hay nadie que se atreva a cruzar esa línea. Si alguien lo intenta, sabe que enfrentará las consecuencias. Y no, duermo tranquilo sabiendo que hice lo que debía. Elegí proteger a quienes realmente importan, y no tengo ni un solo arrepentimiento por ello. La experiencia me enseñó algo fundamental. A veces, es necesario cortar lazos con quienes solo traen sufrimiento, aunque compartan la misma sangre. La lealtad verdadera está con aquellos que están a nuestro lado en los momentos difíciles, y no con quienes solo saben causar daño. Hoy, estamos más fuertes y más unidos que nunca, y no cambiaría eso por nada en el mundo.